Señor nos llamó a confiar en Él porque Él no nos va a dejar avergonzados. Y por eso en esta tarde queremos hablar un tema maravilloso que creo que cabe exactamente en este tiempo que estamos llevando, que estamos viviendo, y estamos pidiendo a Dios que nos bendiga. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo que la palabra profética tenía que llevar 3 elementos, y esos 3 elementos tienen que ser la consolación. Obviamente tiene que ser la consolación, la edificación, que viene siendo ánimo también, la edificación y la exhortación. Entonces pasamos desde marzo hasta el día de hoy. Gracias al Señor, Dios nos iluminó para llevar mensajes de consolación y a la misma vez de edificación. Cuando hace casi un mes atrás empecé a predicar algo con relación a Mateo capítulo 24, y usted es conocedor de la palabra, sabe que en Mateo capítulo 24 lo que el Señor estaba enseñando eran las señales que iban a aparecer antes del fin. Pero Él explica bien, dice que todavía no es el fin, pero esas señales nos están diciendo ya que el Señor está a las puertas. Entonces predicamos con relación a eso, y al terminar ese día, bien recuerdo, un hermano de la iglesia, un líder de la iglesia, se me acercó y me dijo: pastor, gracias por el mensaje, porque ese mensaje ha caído exactamente. Y me preguntaba, y me dijo eso, me dijo, y me preguntaba cuándo usted nos iba a predicar de eso, porque en estos meses atrás, dice, estamos esperando esos mensajes, pero veíamos que eran mensajes de ánimo, de consolación. Entonces le dije: mire, hermano, realmente doy gracias al Señor porque todo tiene su tiempo. Así como siento en mi corazón también de que ha llegado el tiempo también de la otra parte. Se acuerda que tiene 3 elementos según el apóstol Pablo. Tiene 3 elementos la palabra profética. Esta palabra tiene 3 elementos. Uno es, como decíamos, es la consolación, la otra la edificación, y la que nos falta es la exhortación. Sí, sé que usted dice: hermano, ¿cómo que la exhortación? Sí, es algo que se da mucho en nuestra congregación. Bueno, si usted revisa, hoy no le digo su libreto, le digo, si usted revisa su Facebook o su YouTube, usted va a encontrar que la mayoría de palabras ha sido puro ánimo, que usted coja fortaleza, que agarre confianza, pero no hemos tenido una palabra que realmente traiga lo que es reprensión y sea una palabra de exhortación. Así que el tema de esta tarde, con el cual nos vamos a gozar y lo vamos a disfrutar, usted disponga su corazón y diga: Señor, realmente tu palabra es clara, es precisa, tu palabra me ha bendecido tanto que tengo que aceptar y ver también que por más que yo quiero y deseo, hay cosas que no me salen, hay cosas que no las hago bien. Si usted es ser humano, usted me va a entender, al menos que sea de otro planeta, o sea, un ángel. Pero usted va a entender que hay cosas que realmente, por más que nos esforcemos, de repente nos vamos desviando. Algunos un poco, otros un poquito más, y otros de plano se desvían. Entonces es maravilloso que tengamos una palabra que nos ayude a regresar a nuestro camino. Entiendo que la reprensión no entusiasma a la gente, no, de ninguna manera. No he visto yo, incluso en el Antiguo Testamento, un profeta que llevara una palabra de reprensión o de juicio, y que ese profeta realmente se regocijaran con él y le besaran la mano. De ninguna forma. No existe tal cosa. Así que el tema de esta tarde es: la reprensión no entusiasma, corrige. Y vea, ¿cuántos nosotros no deseáramos? Hoy que ya somos viejos. Ahora, bueno, viejo me refiero a adultos. Ahora que somos adultos y quizás tengamos nuestros hijos, observamos nosotros la actitud de nuestros hijos, y gracias al Señor si sus hijos son educados y le obedecen. Pero si usted le tocó la bendición de tener unos hijos que no sean muy educados, entonces usted va a entender y comprender más a su padre, más a su mamá. El tiempo cuando nos llamaban la atención, el tiempo que nos decían que nos portáramos bien, que no hiciéramos tal cosa. Recuerdo que mis padres me decían eso, y yo creía que no solamente era regaño, sino que no me querían. Ahora que ya tengo mis hijos, entiendo y comprendo que no es que los padres quieran, y no es que lo deseen hacer, de hacer reprensión hasta castigar, sino que es una obligación. Así que nos vemos nosotros bendecidos por el Señor, porque como buen padre también nos quiere hablar con relación a las cosas que de repente nosotros no estamos haciendo del todo bien.
Para eso, para empezar, y como modo de introducción, me gustaría que fuera usted al Salmo 141, versículo 5, y podamos disfrutar de este versículo que a mí me encanta tanto, y yo sé que a usted le agrada también, porque usted está preparando también para ministrar la palabra del Señor. No solamente ministrar la palabra de Dios a sus hermanos en Cristo, sino también prepararse para ministrar la palabra de Dios también a su familia. Oiga lo que dice el Salmo 141:5: que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no herirá la cabeza. Según las Sagradas Escrituras, hermano, que haya una persona que tenga, que conozca de la palabra, que tenga relación con el Señor y que tenga el amor suficiente para acercarse a uno y decirle: hermano, yo considero que esto que se está haciendo no es lo correcto según las Sagradas Escrituras. Y por favor, entienda esto: lo que hace la diferencia de un regaño, una llamada de atención humano, es el hecho que digamos según las Sagradas Escrituras. Por eso es bien importante que todos los días que pasan nosotros crezcamos en la gracia y en la bendición de las Sagradas Escrituras. Según las Escrituras, esto que se está haciendo, de la manera que está actuando o lo que está pensando hacer, no creo que le vaya a funcionar. Mire, porque la Biblia dice esto, esto y esto. Acuérdese que los pensamientos se ordenan con consejos, y en la multitud de consejeros es que ahí se encuentra la victoria. Así es que si usted es de las personas que siente que Dios le ha llamado a dar una palabra de exhortación y tiene el don de la exhortación, por favor no se quede callado. Este mensaje que traemos en esta tarde nos va a animar muchísimo, y vamos a tener que tomar carácter de cristiano, carácter de hijo de Dios, porque sin ese carácter no lo vamos a poder lograr. Nos vamos a quedar con tanta bendición dentro, y cuando veamos fallar a la gente vamos a decir: si tan solo hubiera tenido el carácter yo de haberlo dicho, porque recibí de Dios, lo sentí de Dios, soñé esta situación, tuve una palabra tan derecha para podérsela entregar y no lo hice. Entonces al final nos quedamos solo puro lamentar y lamentar y lamentar. Ahora, si usted cree en un Dios todopoderoso, un Dios sobrenatural, un Dios realmente divino y que se comunica con su pueblo, tiene que entender que este es parte del trabajo también como iglesia, y usted es la iglesia. Yo no le quiero convencer de algo que Dios no haya puesto en su corazón, pero sí de convencerle que le haga caso a Él si Él realmente le da un mensaje para alguien que se está desviando y que está llevando quizás al despeñadero a su familia o a su generación o a sus hijos, esposa o esposo que aún no tiene. ¿Por qué? Porque fuera del Señor nada podemos hacer, y eso que nos quede completamente claro a nosotros. Entonces la reprensión, hermano, no entusiasma. Mire, no entusiasma ni el que escucha, y tampoco entusiasma mucho el que trae la palabra. Porque para poder dar un mensaje de esto, hermano, nosotros como pastores o como maestros de la palabra, nos hemos visto en el espejo de mucha gente que Dios usó en el pasado, y estos que traían siempre un mensaje de reprensión, un mensaje de exhortación o un mensaje de juicio, eran apedreados, aserrados, traspasados, siempre no caían nada de bien. ¿Sabe cómo es un mensaje de reprensión? Prácticamente viene, porque en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de tolerancia, y me refiero a la iglesia, tiempos de tolerancia donde se está aceptando casi toda clase de cosas, hermano, darle bienvenida a un mensaje de reprensión es casi similar como que alguien está celebrando su boda al aire libre y se viene una tormentota y bendecir a Dios o bendecir esa tormenta que cayó sobre su boda al aire libre. Quizás estoy siendo demasiado exagerado, pero quiero que por favor lo entienda. Así es un mensaje de reprensión. Vea, y realmente la carne se duele. ¿A quién le gusta? Según la Sagrada Escritura, ¿a quién le gusta que le llamen la atención? Según la Biblia dice que a nadie le gusta que le llamen la atención. Pues así, aunque se oiga un poco chistoso, pero sí nos llama la atención el hecho de que el ejemplo que he usado quizás sea demasiado drástico. Y aquellos que con tanto ensueño y deseo, anhelo y el dinero que han gastado para poder hacer esa gran ceremonia, y cuando están a punto de celebrarla, se pone el cielo gris, por no decir sumamente oscuro, y se viene aquel viento y allá van los adornos de 50 pesos y ya vuela esto, vuela lo otro. Entonces está para llorar. Así es muchas veces. No sabe usted, alabe a Dios y bendiga a Dios
y apoya a su pastor, apoya a esa gente de Dios que se anima a llevar mensajes de reprensión, mensajes de exhortación, mensajes que la gente no quiere escuchar, especialmente en esta época donde realmente para tener lleno un lugar hay que aceptarles todas las mañas y todas esas cosas que la Biblia no las acepta, no las justifica, pero ellos quieren que se les acepte de esa manera. Y basado en ese concepto de que hay que aceptarlos, ¿ve? Allí es donde uno empieza a hacer a un lado todo mensaje de reprensión. Yo me paro aquí enfrente y veo toda la gente, y al ver toda la gente veo que nuestra iglesia no es perfecta, empezando aquí por su servidor. Pero veo a una persona que es sumamente mentirosa y me tiemblan las canillas poder yo traer un mensaje en contra del mentiroso, porque la primera barrera que tengo que atravesar es el hecho de que no hay que estar pensando que lo estoy diciendo por él. Y como que si fuese el único mentiroso alrededor del mundo, o el único mentiroso en una congregación. No es nada fácil. Todo pastor se va de aquí después de un mensaje de exhortación, donde los amén y los aleluyas desaparecen, donde de repente esporádicamente si un amén, un aleluya por ahí, alguien que está tratando de motivar o está cumpliendo con el Señor, pero uno se va triste. No lo calienta el sol y pasa la noche. Y gracias al Señor, porque sus misericordias son nuevas todos los días. Entonces uno depende de que el próximo día ya uno está aliviado. Ya es sorprendente, pero esto no es nuevo. Esto no es para nada nuevo. Te quiero contar una historia y la vamos a leer, que se encuentra en Jeremías, en el capítulo 26, una historia donde hubieron 3 profetas. Ahí en ese mismo capítulo fueron mencionados 3 profetas. 3 profetas que profetizaron lo mismo. Y al profetizar lo mismo, obviamente en diferentes edades, con diferentes pueblos, pero la reacción casi fue la misma, fue tan similar. Ahora, uno de ellos automáticamente, diría en el instante, porque fue en la misma época, que perdió su vida. Pero 2 de ellas fueron conservadas sus vidas por la misericordia de Dios. Pero vamos, se encontraron siendo alados de un pie, de una mano, del pelo, de la barba, porque los querían linchar. ¿Solo por qué? Porque prestaron su boca para que Dios hablara. Yo digo en esta tarde, ¿es siervo de Dios usted? ¿Es sierva del Señor? Ahora, no estoy haciendo una invitación a los valientes, aquel valiente que dice, no, hay que decir las cosas como son. No, yo no estoy de acuerdo con eso, porque Dios no es así. Fíjese, Dios incluso si manda un juicio, siempre hay una escapatoria. Si haces esto, yo me voy a olvidar del asunto, te voy a perdonar, me voy a olvidar de que dije voy a hacer esto contra ti. ¿Ve? Pero no estoy haciendo una invitación para que todo aquel que sienta ante el corazón venga y en vez de tener una lengua tenga una espada de 2 filos y ande volando cabezas por todos lados. Tiene que ser responsable, si Dios se lo puso, si Dios lo dijo, si realmente Dios lo ha traído al corazón. Entonces tenemos aquí a 3 profetas de los cuales vamos a estar hablando en esta tarde, que realmente trajeron un mensaje que no entusiasmó, pero sí corrigió. Y como le dije al principio, estos profetas tuvieron diferente público a los que ellos se dirigieron, incluso a diferentes reyes, y fueron para uno de ellos diferente suerte, y para 2 de ellos fue similar. Vayamos entonces, ¿verdad? Si el Señor lo permite, quiero con este mensaje hacer un llamado a usted que me está viendo en su casa. Porque vea, antes que la pandemia empezara, algo que yo como pastor nunca dejé de hacer era traer consejo a la vida suya. Los líderes no dejamos de aconsejar. Incluso entre todo ese consejo había mucha corrección. Empezó en marzo, la pandemia, marzo, abril, mayo, junio, julio. Entramos al 6º mes. Y al entrar al 6º mes, yo le dije al principio que nosotros hemos tenido mucho mensaje de consolación, mucho mensaje de edificación. Hemos tenido todo mensaje, pero muy poco mensaje de corrección.
Ahora, si han pasado 5 meses y vamos para el sexto, donde ya no ha habido palabra de corrección, imagínense en qué dirección se estará yendo un buen grupo del pueblo. Si el mensaje de corrección o de exhortación, hermano, el fin y el propósito de él es poder enderezar. Ahora, cuando no hay un mensaje de corrección, entonces ya automáticamente uno lo que siente y piensa y ve es que la gente se empieza a desviar. ¿Cuán necesario es el mensaje de corrección? Entonces, por eso, si usted que me está escuchando, vamos, si usted es esposa, acuérdese lo que significa ayuda idónea. No era bueno que el hombre estuviese solo, por eso Dios pensó en hacer una ayuda idónea. Tal vez usted dice, hermano, es que usted no sabe cómo es mi marido. No se le puede decir nada, sea sabia. Vamos, usted tal vez es una Abigail. No estoy diciendo que el marido sea uno como el esposo de Abigail. Pero si usted dice a las personas que usted no conoce a mi esposo, sea sabia, sea entendida de las cosas. Hable conforme a las Sagradas Escrituras. Su cónyuge tiene el Espíritu Santo. Diga, fíjate que estaba estudiando la Sagrada Escritura y encontré esto. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo lo observas? Y mire, quien sea que escucha esto que vamos a leer, tiene que revisar su vida, cómo está yendo. Y cuando usted usa las Sagradas Escrituras, eso va a impactar el corazón de esa persona. Viceversa, usted dice, hermano, usted no sabe la esposa que yo tengo. Vamos, usted como cabeza del hogar, Dios lo va a respaldar y le va a llenar de sabiduría. Santiago 1 dice que el que no tiene sabiduría, va y que se la pida a él, y él lo va a llenar a usted de abundancia de sabiduría para poder hablar, tal vez en segundas o terceras personas, como diciéndole a Juan para que entienda Pedro. De alguna manera, pero ese mensaje de exhortación tiene que llegar. No nos separemos, no nos apartemos de la bendición de Dios. Hoy que no estamos yendo a la iglesia y que nos vamos a un lugar físico, yo siento que ya no oramos, yo siento que ya no estudiamos la palabra, yo siento que ya no, los niños ni oramos, ahora los mandamos que ellos oren. Yo estoy sintiendo, yo veo, esto no me gusta. Tan simple y sencillamente con ese mensaje, hermano, es un mensaje de corrección. Entonces el esposo o la esposa dice, realmente no había visto de esa manera. Ya ves que día a día que va pasando, uno se va acostumbrando a esto. Un mensaje de corrección a tiempo. Este es el momento donde Dios quiere hablarnos a nosotros y decir que entendamos que la reprensión realmente o el juicio no entusiasma, pero sí corrige. Jeremías 26:1 dice, en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová. El atrio era prácticamente el lugar antes de entrar a la puerta del templo, y era en aquel lugar donde se reunían las personas que iban a entrar al templo. Ponte en el atrio. Así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mande, hablarles, no retengas palabra. Vea lo que estaba sucediendo. Quizá oigan y se vuelva cada uno de su mal camino. Y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás, pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos, los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído. Yo pondré esta casa como silo y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y todos los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás. Usted puede observar, ya le cayeron allí en trifulca. Porque has profetizado en nombre de Jehová diciendo, esta casa será como Silo. Hago un paréntesis rápido.
Silo era el lugar donde Elí y sus hijos, se acuerda, Omni y Finés, eran sacerdotes. Ellos estaban ahí ministrando el nombre del Señor en ese lugar. Y la Biblia nos enseña que después de que los filisteos tomaron el arca y destruyeron esa ciudad, nunca más se volvió a hablar de esta ciudad en todo el Antiguo Testamento. Quiere decir que quedó un montón de rocas, destruido ese lugar. Entonces Jeremías lo que le estaba diciendo a esta gente es que sí, ellos seguían actuando de esa manera, ignorando la palabra de Dios, haciendo las cosas como a ellos les parecía, les gustaba y lo consideraban. Entonces lo que más amaban ellos iba a quedar hechos escombros. ¿Y qué era lo que más amaban los judíos? ¿De qué se sentían tan orgullosos? ¿De qué se sentían tan nacionalistas si no era de Jerusalén y el templo? Jeremías está hablando aquí y les dice: ¿sabe qué? Ustedes, por haberse separado y por no estar haciendo la obra del Señor y por ignorar la palabra de Dios, entonces Él manda a decir que lo que tanto aman como Jerusalén y el templo va a quedar como escombros. Por favor, vea que ahí ellos ya se les tocó realmente el foro del alma, se les tocó realmente lo más íntimo, y en vez de reaccionar, bueno, no, reaccionaron, pero no reaccionaron como Dios esperaba que reaccionaran, sino que lo que hicieron fue arremeter contra el pobre de Jeremías, que todo lo que estaba haciendo era servir de speaker, porque todo lo que estaba diciendo él no venía del corazón de Jeremías, sino del corazón de Dios. Ahí nosotros tenemos entonces que ya el pueblo ya tiene la atención de Dios, pero el profeta lo que está viendo es, y se lo presentía, que él diciendo esas palabras, la gente se le iba a venir encima, y eso es lo que observamos aquí, de que todo el pueblo se vino encima. Ahora imagínese una turba viniendo en contra de usted, una turba viniendo y cada quien a querer agarrar un pedazo de usted. Por eso dije al principio que quizá lo agarraron del cabello, de la barba, de la mano, de los pies, y lo alaban para todos lados. Y le decían, no al oído, sino gritándole: hoy es tu día que vas a morir, de cierto morirás. Versículo 9. Porque has profetizado en nombre de Jehová, diciendo: esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador. Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Y los príncipes de Judá, la gente importante de Judá, oyeron estas cosas y subieron a la casa del rey y a la casa de Jehová, y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas y los príncipes y todo el pueblo, diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre. ¿Ve? Lo que estaban haciendo es confirmando. No es que se reunieron toda la gente principal y los que mandaban y las autoridades civiles, eclesiásticas, para poder ver qué juicio justo le daban a este profeta. No, de una vez confirmado que sí, pues tenía que morir, porque profetizó contra esta ciudad como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo: tiempo de hablar de Jeremías. Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Ve, el profeta no se amedrenta. Ahí jaloneado, todo estrujado, pero el profeta sabe que está de parte de Dios. Él sabe bien quién lo mandó a hablar. Él está fortalecido por la presencia de Dios y el respaldo de Él. Sabe que de la boca de Él no salió ni siquiera una sola palabra que haya salido de su propio corazón o que Él las haya maquinado, sino que aquí lo que está diciendo es: yo traje el mensaje de Dios, el responsable de Dios nos oyó, y Él le dejó los resultados al Señor, porque Él no se amedrentó. Obviamente, hermanos, si vamos a entender esto y seamos bien claros con esto, objetivos, ¿cómo no se iba a asustar? Como ser humano se podría haber asustado, ver esta turba que venía encima, y después ve venir los príncipes y todos piensan lo mismo. Pero gracias al Señor, Dios con él, Jeremías no se retractó. En el tiempo de hablar, en el versículo 12, él dijo esto: habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, y aquí estoy en vuestras manos.
haced de mí como mejor y más recto os parezca. Vea por favor el carácter. Ahora, ¿quién no conoce a Jeremías, hermano, con el sobrenombre de el profeta llorón? Lloraba realmente el llanto de él venía por varias razones, pero la principal era el amor que tenía por su pueblo y sabía que lo que Dios iba a decir lo iba a cumplir, y eso causaba en él esa clase de llanto. Observamos entonces aquí que está bien, llorón como quiera, pero con los pantalones bien puestos. En ese entonces no usaban pantalones, pero bien fajado, porque frente de todo ese gran peligro, él se mantuvo firme. Esto y esto y esto y esto ha dicho el Señor. Vea, estamos diciendo hace un momento, Dios le ha dado una palabra a usted. Usted ve que las cosas no están yendo bien. Hable que está en su corazón. Le expliqué, de repente usted no se puede expresar de una manera libre. Vamos, usted tiene toda la sabiduría delante de sus ojos en la santa palabra del Señor. Dios, si usted le clama, usted le ruega, dice el Señor, yo sé que en mi casa no están yendo bien las cosas, pero no puedo hablar abiertamente como deba, porque no solamente le tengo miedo a mi cónyuge, le tengo miedo a mis hijos. El ver que mis hijos se entristecen o se enojan o azotan la puerta, yo temo a eso, a no perder mi relación, al perder ese amor de ellos. Fíjese lo que estoy diciendo, usted de antemano sabe que no es correcto. ¿Cómo le va usted temer a sus hijos? ¿De dónde sale eso? Si no es una maquinación de Satanás, trayéndole a la mente y al corazón, sabiendo que usted tiene que poner sus reglas, su orden, su lo que sea. Y pase lo que pase, usted está haciendo lo correcto y se mantiene firme. Entiendo. Yo no quisiera que a través de este mensaje de repente alguna damita o un varón agarre fuerza y le diga, mujer o varón, siéntate que Jehová va a hablar, y después salga las cosas mal. Ore al Señor, pero sé que Dios le va a dar esa sabiduría, y cuando usted dé esa palabra, manténgase firme, tranquilo. Usted puede decir, ¿sabes qué? Yo siento que tenemos que regresar al Señor, porque todo este tiempo nos está separando, nos está apartando. Y usted dice, pastor, ¿y dónde saca eso usted? Bueno, yo lo observo. Desafortunadamente yo no puedo estar en toda su vida en este momento, pero yo lo puedo observar. Yo lo puedo observar desde el momento que hacemos una transmisión, que desde el principio le dije, hermano, mire, siente a su familia en su sala, adore a Dios como que estuviésemos en la iglesia. Cosas de locos, sí. ¿Y quién ha dicho que la iglesia del Señor es para el mundo? Nosotros estamos cuerdos. Sí, no nos van a entender y no nos van a comprender, pero si usted piensa en una mente carnal, obviamente eso va a decir, eso es de locos. O ahí lo veo después. Usted lo va a ver después, pero esa necesidad de sentarse en familia y sus hijos también disfruten de esa comunión con el Señor en familia. Entonces, tantas cosas que diga, ¿sabes qué, mi amor? Las cosas no están yendo bien. No sé, estamos perdiendo mucho. Ya no oramos, y si oramos casi a la carrera. No me dejas mentir. Muchas noches hemos, cada quien orado por su lado, y algunos ni hemos orado, por no decir yo te vi, no estabas orando, solo te acostaste. Sin ánimo de hacer que las cosas se rompan, sino corregir. Porque una vez más, la reprensión, exhortación no es para romper las cosas, sino para enderezarlas. Y es ahí donde aquí el carácter tiene que prevalecer. No ese carácter explosivo y enojado, eso no es del cristiano. Tenemos derecho, Efesios dice que nosotros tenemos derecho al enojo, pero cuidado con la reacción del enojo. Cuidado con la reacción, mejor la sabiduría, el entendimiento. Pero él le dije, este es un llamado para los sabios, los entendidos, no para los valientes, que de repente después hinchados y emocionados con el mensaje de la palabra, entonces vamos nosotros y tiramos a diestra y a siniestra. No, eso es valentía, no es sabiduría. Porque todo esto usted lo tiene que atravesar a través de la oración, el filtro de la oración, del ayuno, y ver qué es lo que está sucediendo alrededor de su casa. ¿Cómo vamos a salir después de esta pandemia o en medio de ella?
Ahora estamos librados, porque bendito sea el Señor con relación a la economía. Doy gracias a Dios que la gran mayoría por lo menos tienen lo suficiente. Pero lo que es la salud, gracias al Señor han sido pocos los que se han contagiado. Todas esas cosas que podemos decir, bendito sea Dios. Pero ¿qué tal el área espiritual? Entonces, donde nosotros tenemos que, al igual que Jeremías, agarrar carácter. Sí, ven, sentémonos. Yo veo que todo va bien, gracias al Señor esto va bien, aquello va bien, esto va bien, pero siento que en el área espiritual nosotros estamos bastante faltos. Y ahí es donde viene una palabra de exhortación y de reprensión. Mas sabed de cierto, versículo 15, que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre la ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Y dijeron los príncipes y todo el pueblo al escuchar a Jeremías, dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y a los profetas. Mire, cambió el dictamen, el juicio contra Jeremías, ya cambió. ¿Por qué? Porque tuvo carácter, porque se mantuvo firme. Porque les dijo, hagan ustedes lo que quieran conmigo, aquí estoy, pero déjenme hablar. Las palabras que he dicho no son mías, sino que provienen del Señor. Entonces dijeron ellos, no ha incurrido este hombre en pena de muerte. No que había incurrido, no que era culpable, pero ahora la defensa de él está basada en que Dios dijo, no lo que yo pienso, lo que yo considero o lo que yo creo, según la Biblia, según el Señor. Dijeron, no, este hombre no ha incurrido en pena de muerte, porque en nombre de Jehová vuestro Dios nos ha hablado. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo, aquí está el otro profeta. O sea que después de que han cambiado ya su veredicto y están ya queriendo perdonar a Jeremías, se levanta uno de los ancianos de ahí y hace recordatorio de las crónicas pasadas. Y cuando digo pasadas es porque Miqueas, hermano, su ministerio como profeta fue en el siglo 8 con el rey Ezequías. Y el mismo mensaje, porque aquí lo dice, el mismo mensaje le lleva el profeta Miqueas a Ezequías. Acuérdense, estamos hablando ya casi de siglo y medio de diferencia. O sea, 150 años de diferencia. Ya diferente pueblo, pero el mismo mensaje. Escuche lo que dice el 18. Miqueas de Moreset profetizó en tiempos de Ezequías, rey de Judá, habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. O sea, el mismo mensaje. Pero vea la reacción del pueblo. El anciano está diciendo, cuando Miqueas profetizó lo mismo, pero la reacción del pueblo fue distinta. Versículo 19 dice, ¿acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá y todo Judá? No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Haremos pues nosotros tan grande mal contra nuestras almas? O sea, ¿vamos a llevar esa culpa en nosotros? Hubo también un hombre, y habló de otro hombre. Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, que era Urías, hijo de Samaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra la ciudad y contra esta tierra conforme a todas las palabras de Jeremías, el mismo mensaje. Y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle. Mira la reacción distinta en ese entonces con Urías. Entendiendo lo cual, Urías tuvo temor y huyó a Egipto. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y a otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías y lo extraditaron de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías para que no le entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Oiga, qué maravillosa historia, qué linda historia. Nosotros en esta tarde tenemos que tomar decisiones. Y una de las decisiones que nosotros tenemos que tomar es que si Dios nos entregó una palabra, usted como sacerdote de la casa, varón, usted como cabeza del hogar, usted tiene que dar esa palabra.
use la Biblia, siéntense, platica, corrijan. Y si usted es hembrita y usted recibe esa palabra con mucha sabiduría y entendimiento, según las Sagradas Escrituras, observe, haga un autoexamen de su vida espiritual y diga, mira, que realmente en Jeremías 26 sucedió esto. Dios estaba diciendo que realmente, y vea que esta gente amaba, según entre comillas, a Dios, porque el lugar donde mandó a Jeremías no fue la entrada del pueblo, para que el mensaje fuera claro y preciso a la gente. No fue la entrada del pueblo, sino que fue a la entrada del templo. O sea, quienes van al templo son aquellos que dicen amar a Dios. Y si realmente la gente ama a Dios, ¿cómo no va a aceptar un mensaje de reprensión? Pues claro, no se va a entusiasmar y va a estar contento y alegre con él, pero sí realmente tiene que saber que ese mensaje va a corregir. Y necesitamos corrección en este tiempo. Llegan momentos que son bien críticos, momentos donde después de no congregarse, después de no participar, porque hay gente que no participa ni en las oraciones de sector, no participa casi nada. Corrija su vida. Si alguien no, Dios, aunque lo ha iluminado, pero no tiene el carácter, entonces por favor escúcheme a mí como su pastor. Vamos, corrija eso. En el nombre del Señor le animo, le ruego que corrija esa actitud. Porque tiene que entender y comprender que si es cierto que esto no anima, pero sí corrige, también le ruego que entienda y comprenda que toda palabra de Dios tiene cumplimiento. Y que toda advertencia de Dios hay que escucharla. Toda advertencia de Dios. Usted no puede llevar su vida, lo dijimos desde el principio. Hay tanta tolerancia hoy en las iglesias que todo el mundo predica mensajes motivacionales a diestra y a siniestra. Difícilmente se escucha un juicio de Dios viniendo sobre casas. 33 años de ser cristiano y yo he visto todos aquellos que le han dado la espalda al Señor, siguiendo sus sentimientos, no según las Sagradas Escrituras, sino que sintieron, tomaron decisiones. Es cuestión de años, o cuestión de días, o cuestión de meses. Y cuando Dios le habló a Jeremías, no lo envió a la entrada del pueblo, lo envió a la entrada de la casa de Dios. Porque a la entrada del pueblo entraba todo el mundo, gente que ignoraba a Dios, gente que no quería a Dios, había menos escuchado de él nomás. Pero ya ir al templo era gente que solo con el hecho de hacer presencia dentro del templo, esas personas estaban diciendo a gritos que tenían una relación con Dios. Ahora, si tienen una relación con Dios, tienen que entender también que tienen que recibir consolación, que tienen que recibir edificación, pero ¿por qué no recibir exhortación? ¿Por qué razón no? Si decimos que desde el principio el propósito de la exhortación viene siendo, hermano, corregir, no romper, no quebrar, no destruir, sino que la corrección trae como resultados, hermanos, ese fruto que tanto nosotros hemos anhelado y hemos deseado. ¿Conoce usted alguna persona? ¿Conoce a alguien que realmente esté atravesando problemas o esté a punto de tomar decisiones? Decisiones que usted sabe y puede percibir en el espíritu que no son las correctas. ¿Qué va a hacer? ¿Será quedar usted tranquilo, callado o callada? ¿Por qué no hacer esa parte difícil? Porque, óigame, completamente convencido. Un mensaje de reprensión, exhortación o mensaje de juicio como daban en el Antiguo Testamento no es fácil de darlo. Pero podemos tomar esa parte difícil y poder pedir dirección a Dios y decir: Señor, yo sé que a este no le gusta que le hable de estas cosas, pero dame sabiduría, Señor. Abre puertas, porque yo este mensaje tengo que darlo. Y vea, como pastor se lo digo, cada vez que yo he tenido que exhortar o llamar la atención a alguien, no crea que se ponen a reír. A lo sumo, los más humildes agachan la cabeza y entre sollozos dice: sí, pastor, tiene razón en eso.
Pero el orgulloso se levanta, se ríe y se mofan en su cara. Y le recuerdan que también ellos conocen la palabra. Como que si la palabra se haya hecho para discutirse. Jeremías se mantuvo firme y dijo: no, yo nomás decía. Pero esta no es palabra mía, sino que yo la he meditado en el corazón, le he soñado. Dios me ha guiado en la palabra y los hechos. Pero bueno, yo decía. Y sé que de ahí Dios ya no nos va a pedir cuenta a nosotros, porque hablamos a tiempo, porque afuera es tiempo. Así que hay que armarnos de valor y saber y entender que no va a ser nada sencillo, pero podemos pedir al Señor que nos dé esa oportunidad, que abra puertas donde nosotros podamos hablar o decir.